terminar con la conferencia magistral del doctor José Jesús Orozco Enríquez. El doctor José Jesús Orozco Enríquez es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho comparado por la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos de América, doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual ha sido presidente en 2 ocasiones. Asimismo, durante más de 16 años fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México, entre otros cargos, y una amplia trayectoria académica que hace muy honrosa su participación en el día de hoy en este segundo curso internacional. El comisionado nos estará acompañando en esta intervención sobre los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema interamericano, específicamente de la Comisión Interamericana de la cual hace parte. Después de la conferencia, en el acto de clausura, tendremos también la fortuna de que nos comparta y haga la presentación oficial del informe sobre la independencia y garantía de las y los operadores de justicia en las Américas. Entonces, reiterar el agradecimiento al comisionado José Orozco, que nos ha acompañado en las 2 versiones del curso. Sabemos de lo complicada de su agenda, pero ha sacado el tiempo para estar aquí en la ciudad de Medellín el día de hoy, acompañándolos a todos y a todas. Muchísimas gracias y demos entonces la bienvenida al comisionado José Orozco. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco cumplidamente a las instituciones organizadoras de este segundo curso internacional especializado en derechos humanos, acceso a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, de manera muy especial al Instituto Colombiano de Derechos Humanos y a su director, el Eduardo Gallego Giraldo, por su amable invitación y la valiosa oportunidad que me brindan de participar en este curso que sin duda contribuirá a impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos y también a formar los cuadros profesionales que se requieren para procurar y garantizar que ante eventuales violaciones a los derechos las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación de acuerdo con estándares internacionales como lo prescriben los diversos ordenamientos de los constitucionales de los países miembros de la OEA, así como todos y cada uno de los estados miembros en ejercicio de su soberanía se han comprometido institucional o internacionalmente a observar. Es claro que el propósito de mi intervención será proporcionar un panorama sobre los diversos mecanismos con que cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger tales derechos de las y los habitantes de América, los cuales se encuentran a disposición de cualquier persona o bien la propia Comisión Interamericana se encuentra en posibilidad de que de manera oficiosa utilizar algunos mecanismos de protección a los que voy a hacer referencia. Es claro que cuando se presenta una situación de riesgo o de posible vulneración a los derechos humanos o ya que se hubiese cometido la misma, pues es claro que si se hace del conocimiento de la Comisión Interamericana, la misma puede utilizar cualquiera de estos mecanismos de protección y de ahí pues que se hace un análisis por parte del personal de la Secretaría Ejecutiva y se propone a las y los miembros de la Comisión Interamericana el que puedan
definirse por utilizar alguno de estos mecanismos. En lo que podemos iniciar ya con el uso de PowerPoint es el caso de que convendría tener presente, recordar que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es probablemente una de las de los sistemas más exitosos globalmente y se constituye de manera subsidiaria y complementaria en la última esperanza para miles de personas en nuestra América ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales internos de protección contra la injusticia o la arbitrariedad. ¿Se me permite? Se llama Medellín. Bueno, es el caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como seguramente ustedes sabrán, en los términos de la Carta de la Organización de Estados Americanos, establece el artículo 106 que la Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la propia OEA, encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región. La Comisión Interamericana se encuentra conformada por 7 miembros, los cuales tienen carácter independiente, ¿verdad? Somos elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA, no representamos a nuestros respectivos países de los cuales somos nacionales. De hecho, cuando se presenta algún caso relacionado con el país del cual somos originarios o somos nacionales, nos debemos excusar, o sea, tenemos impedimento para participar en los términos del artículo 17 del reglamento de la Comisión Interamericana. Tenemos impedimento para participar en cualquier investigación, deliberación, ya no se diga la decisión sobre cualquier asunto relacionado con nuestro respectivo país. El periodo de las y los comisionados es de 4 años y tenemos la posibilidad de una reelección solo por un año más. Es el caso de que tener presentes, son cuestiones que ustedes también lo saben, pero que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos surge con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, precisamente emanada en abril de 1948 en la ciudad de Bogotá, y que de esta manera los estados de América se pusieron a la vanguardia porque fue la primera declaración internacional de derechos humanos, o sea, se antecede en 8 meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hace un par de días tuvimos la oportunidad de conmemorar, de festejar, ¿verdad? No es sino en 1959 cuando se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un acuerdo de la quinta conferencia de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de América reunidos en Santiago de Chile, que deciden crear la Comisión Interamericana en ese año, y la cual se instala precisamente al año siguiente. Y no es sino en 1969 cuando en la ciudad de San José se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que en los términos de la propia convención entró en vigor cuando fue ratificada por el 11º país de los Estados miembros de la OEA, lo cual ocurrió en 1978, de ahí que fue cuando entró en vigor. Y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos se también crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como ustedes podrán advertir, bueno, cabe señalar que desde 1967 en Buenos Aires hay un acuerdo de la Asamblea General de la OEA que reforma la Carta de la OEA y establece en el artículo 106 lo que ya comentaba, que se crea la Comisión, o sea, se establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la misma, encargada de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región. Y pues mientras que la Comisión Interamericana es un órgano de la OEA, ¿verdad?, principal y autónomo, como decía, la Corte Interamericana es un órgano de la Convención Americana. De ahí que mientras la Comisión Interamericana tiene un mandato sobre todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un mandato sobre los 20 países, o sea, hay 23 países en la actualidad que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero son solo 20 de esos 23 los que han reconocido la jurisdicción de la Corte. De ahí que el mandato de la Corte Interamericana sea sobre los 20 estados que es parte de la Convención y que simultáneamente han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana. Por lo que se refiere a la Comisión Interamericana, en esos otros 15 países que no son, los 12 que no son parte de la Convención nada más, pero también los otros 3, en total 15 que no han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, respecto de esos la Comisión aplica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pero también tiene la oportunidad de ejercer todos y cada uno de los mecanismos de protección a los que voy a hacer referencia, ¿verdad? Pero que lo hace aplicando la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y respecto a los que sí son parte de la Convención, pues lo que se aplica efectivamente es la Convención. Podemos identificar que entre los mecanismos de protección a la disposición de la Comisión Interamericana podemos diferenciar entre unos mecanismos directos, ¿verdad?, que es el sistema de casos, peticiones y casos individuales, así como las medidas cautelares. Y son mecanismos de protección directos porque hay un planteamiento explícito ante la Comisión Interamericana en donde se solicita ya sea la persona que presuntamente se le habría violado un derecho humano o está en riesgo de que se lo viole, y solicita la protección de la Comisión Interamericana, y ya sea que esa persona o a través de otra persona o grupo de personas que hacen este planteamiento ante la Comisión Interamericana, y son estos mecanismos directos. Pero también es el caso que hay otros mecanismos que le podemos denominar indirectos, que son derivados de la labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos que realiza la Comisión Interamericana de acuerdo con lo establecido tanto en la Carta de la OEA como en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es aprobado por la Asamblea General de la OEA, o sea, todos y cada uno de los países miembros de la OEA le confieren esta serie de atribuciones a la Comisión Interamericana que le permite ejercer estos mecanismos de protección, ¿verdad? Y bajo ese criterio. Si no son parte de la Convención, se aplica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Si son parte de la Convención, se privilegia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en su caso, los otros instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos de los que hayan sido parte el Estado involucrado, si fuese así.
¿verdad? Entre estos mecanismos indirectos y la labor de monitoreo, decía, podemos diferenciar las visitas in loco o las visitas que realizan los relatores, los informes de país, hay también informes temáticos y un informe anual de la comisión, celebramos audiencias públicas o realizamos reuniones de trabajo las y los miembros de la comisión, así como también las solicitudes de información que se plantean a los estados o bien los comunicados de prensa. Todos estos, como podremos advertir en el desarrollo de esta sesión, pueden traducirse en la protección directa de los derechos humanos o muchas veces prevenir que se violen tales derechos. Así pues, entonces tenemos los casos individuales por una parte, las medidas cautelares por otra y la labor de monitoreo, como según lo habíamos referido. Mientras que los casos individuales tienen como objetivo central, primordial, identificar, si fuese el caso, que en la petición correspondiente, en el caso planteado ante la Comisión Interamericana, si se violaron o no los derechos humanos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y si se llega a la conclusión de que sí se violaron en ese caso específico algún derecho humano, entonces se determina la responsabilidad del Estado involucrado y se formulan diversas recomendaciones que incluyen o medidas de reparación a las víctimas de la violación de los derechos humanos o también medidas de no repetición para garantizar que esa violación a los derechos humanos de las personas no vuelva a ocurrir. Ese vendría a ser el objetivo, pues, del sistema de casos individuales. Por lo que se refiere a las medidas cautelares, tiene como principal objetivo prevenir la violación de los derechos humanos. Es una alerta a los estados de que tomen las medidas correspondientes de protección para evitar que se consume alguna violación del derecho humano. Y la labor de monitoreo, pues son estos ejercicios que les decía, de los diversos mecanismos que utiliza la Comisión, también con una función más de alerta temprana a los estados para que mejore la situación de los derechos humanos en el país involucrado. Es precisamente lo que hacía referencia. Y el sistema voy a hacer referencia primero al sistema de casos individuales, que si bien en su origen lo que se estableció, la atribución que le confirieron a la Comisión Interamericana a los estados cuando fue creada en 1959, fue primordialmente una labor de monitoreo y de promoción de los derechos humanos. Es el caso que desde la primera sesión que tuvo lugar ya en 1960, y siendo su presidente el ilustre venezolano don Rómulo Gallegos, la Comisión Interamericana puntualizó la necesidad y que no solo ejerciera esta labor de monitoreo, sino que también conociera de peticiones y casos individuales ante presuntas violaciones a los derechos humanos. Esto no ocurrió sino en 1965, ¿verdad?, en que en Río de Janeiro nuevamente los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron y establecieron y le confirieron a la Comisión Interamericana también atribuciones para conocer de peticiones y casos individuales. Así pues que a partir de 1965 la Comisión empezó a conocer. La verdad, no fue tan frecuente que ejerciera esta atribución, pero ya formalmente contaba con la misma, y en esa época lo que aplicaba para todos y cada uno de los países miembros de la OEA era la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, porque todavía no existía la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, como
hacía referencia, no se aprueba sino en 1969 y entra en vigor en 1978. Bien, hay una etapa que le llamamos de admisibilidad, o sea, una vez que se recibe la petición, se abre a trámite y en su oportunidad la Comisión Interamericana analiza si se satisfacen los requisitos formales de procedencia de tal petición, ¿verdad? Que se hayan, en términos generales, que se hayan agotado las instancias internas. Ya habíamos mencionado que la Comisión Interamericana, su mandato es más de carácter subsidiario y complementario, ¿verdad? Entonces se requieren agotar las instancias ante una presunta violación de los derechos humanos, hay que agotar todas las instancias internas y así acudir con posterioridad a la Comisión Interamericana. Además del agotamiento de las instancias internas, es fundamental que no haya una litispendencia internacional, esto es, que no se haya planteado este asunto, por ejemplo, ante el Sistema Universal de los Derechos Humanos, porque si fuese así, la Comisión Interamericana, si primero se planteó el asunto ante el Sistema Universal, la Comisión Interamericana no conoce del mismo. Y un tercer requisito es que la petición se presente dentro de los 6 meses siguientes a la comisión de la presunta violación a los derechos humanos. Una vez que ya se admite la petición, que ya se convierte en un caso por virtud de haber satisfecho los requisitos de admisibilidad, entonces se emite por parte de la Comisión Interamericana un informe de fondo que, como mencionaba, allí se analiza si se actualiza o no se encuentra acreditada la violación a algún derecho humano, y si es el caso, como también mencionaba, se determina, se establece la responsabilidad internacional del Estado involucrado y se formulan las recomendaciones consistentes en medidas de reparación a la víctima y también medidas de no repetición. Y si esas recomendaciones no son observadas por parte del Estado involucrado, entonces la Comisión Interamericana tiene atribuciones para decidir si se trata de si el Estado responsable es parte de la Convención Americana y ha reconocido la jurisdicción de la Corte. La Comisión Interamericana cuenta con atribuciones para decidir someter el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante también mencionar, la cual en su oportunidad, su previa sustanciación del caso correspondiente, pues puede emitir una condena internacional si se concluye que efectivamente hay un Estado responsable de la violación de los derechos humanos, puntualizando también ya de manera vinculatoria las medidas de reparación a la víctima y de no repetición. Cabe señalar, decía, que si estamos ante una petición, incluso desde antes de la etapa de admisibilidad, una vez abierta ya en la actualidad, una vez abierto a trámite una petición, cabe la posibilidad de que se inicie un procedimiento de solución amistosa. Esto es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pone a la disposición de las partes para iniciar un procedimiento de solución amistosa. Alrededor, en la actualidad, de la Comisión Interamericana ha al menos aprobado como 120 informes de solución amistosa. Hay otros 200 casos aproximadamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, también dentro del sistema de peticiones y casos individuales, pues hay también un significativo número de asuntos que no llegaron a la Corte Interamericana, sino que han sido resueltos por la Comisión con el informe de fondo correspondiente, que si no se plantea ante la Corte, es la Comisión Interamericana la que se encarga precisamente de impulsar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su informe.
Quisiera ahora hacer referencia para dar una imagen del impacto del sistema de peticiones y casos individuales, así y pondríamos como cuestión paradigmática las leyes de amnistía, ¿verdad? Como nosotros sabemos, en la década de los 60s y 70s, predominaron en la región diversos regímenes autoritarios o incluso dictatoriales, refiriéndome en América Latina, incluso hay un estudio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que, por ejemplo, menciona que hacia la segunda mitad de la década de los 70, según este estudio, tan solo 3 países de América Latina podían ser considerados auténticamente democráticos. Y todos los demás, ¿verdad? En consecuencia, pues tenían el carácter de regímenes autoritarios o incluso dictatoriales. Podemos afirmar que en la actualidad este escenario es diametralmente opuesto, ¿verdad? En la medida de que por lo menos los 17 países de América Latina que se encuentran en la parte continental, así más la República Dominicana, ¿verdad? O sea, 18 países podemos ser considerados democráticos, por lo menos en el sentido de que sus gobiernos son resultado de elecciones razonablemente libres y auténticas, ¿verdad? Sin hacer algún otro tipo de valoración en cuanto a una democracia sustancial o de carácter social, solo refiriéndome al aspecto de democracia política, ¿verdad? Pero que eso era lo diametralmente opuesto pues a lo que prevalecía en la época todavía de la década de los 70. Bien, con el advenimiento de la tercera ola democrática, que se puede ubicar a fines de la década de los 70, ¿verdad? Paulatinamente se fueron llevando a cabo en la región, surgiendo cada vez más gobiernos democráticamente electos, y junto con ello, ¿verdad? Particularmente en la década de los 80, se empezaron a emitir algunas leyes de amnistía, esto es, aquellas leyes en las cuales se exoneraba o se pretendía exonerar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante los regímenes dictatoriales, ¿verdad? Y en cambio, a partir de 1992, de la década de los 90, ¿verdad? La Comisión Interamericana empezó a conocer de diversos casos sobre leyes de amnistía que se dieron en Argentina, en Perú, en Chile, en Uruguay, en El Salvador, en Brasil, en fin, todos estos países que tuvieron regímenes dictatoriales u autoritarios y después pretendieron exonerarlo. Cabe señalar que durante esta época, 60, 70, incluso 80, la Comisión Interamericana, el mayor impacto que tuvo en la región fue a través de su labor de monitoreo, no tanto a través del sistema de peticiones y casos individuales, si bien llegó a emitir varios, pero sin duda con la entrada en vigor de la Convención y de manera específica con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin duda ha tenido un impacto mayor en el sistema de peticiones y casos individuales. Sabido es que desde los 80, por ejemplo, ante el planteamiento de la Comisión Interamericana, hubo estos casos de Velasco Rodríguez contra Honduras y todo lo relativo y los pronunciamientos importantes que hizo la Comisión y la propia Corte en relación con las desapariciones forzadas, ¿verdad? Y que se volvieron paradigmáticos a nivel global,
¿verdad?, varios de los criterios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las leyes de amnistía, en el sentido de que se pretendía dejar en la impunidad a los violadores, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. También de carácter paradigmático podemos mencionar el caso de Barrios Altos contra Perú, ¿verdad?, que en el año 2000, que también llegó a la Corte Interamericana, como sabemos, en 2001, y cuando todavía no hace mucho estaría toda la Corte Interamericana analizando el grado de cumplimiento, pero que fue si bien por lo que se refiere a la incompatibilidad de la ley de amnistía, esto ya también lo han sostenido así en acatamiento a la sentencia de la Corte, los tribunales internos competentes del Perú, o también en el caso de Almonacid Arellano contra Chile, ¿verdad?, que también está el informe de la Comisión Interamericana de la sentencia de la Corte, en donde se puntualiza la nulidad de pleno derecho desde su origen de las leyes de amnistía, lo cual ha permitido brindar justicia, verdad y reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos por parte de regímenes dictatoriales, y que de alguna manera ha permitido sentar en el banquillo de los acusados precisamente a los responsables de tales violaciones a los derechos humanos, que sin duda en todos estos países a los que hacía referencia, además de estos tres que destaco aquí, como decía, pues ocurrió lo mismo con Uruguay, Brasil, El Salvador, y son aspectos paradigmáticos en la región. Pero no es solo eso, también podemos, por ejemplo, en materia de derechos políticos, ya nosotros mencionábamos cómo un número significativo de países tenían un carácter dictatorial o autoritario todavía a fines de la década de los 70, y sin duda pronunciamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en alguna época, en 60, 70, incluso partes de 80, fue a través de su labor de monitoreo, ¿verdad?, en donde la Comisión Interamericana se hizo referencia y crítica en cuanto a que el marco normativo en diversos estados no era compatible con estándares internacionales de derechos humanos, y así cuestionó, por ejemplo, los procesos electorales durante la década de los 80 en El Salvador o en Chile, en mismo Cuba, también en Panamá, ¿verdad? Entonces hubo varios pronunciamientos en el sentido de que o porque se estaba en presencia de elecciones libres y auténticas en algunos de estos países, que había cierto sesgo en la autoridad, en la conformación de la autoridad electoral, o porque no se preveían recursos efectivos para impugnar resultados electorales, ¿verdad? Y cuando no había recursos jurisdiccionales, así hizo el señalamiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, hay un informe relevante en el año de 90, en donde es el primero, ¿verdad?, y fue contra México, en el sentido de que ya se establece que la Comisión Interamericana fue a través de su labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos, sino a través del sistema de peticiones y casos individuales, ¿verdad?, iba a analizar la autenticidad y libertad con que se hubieran llevado a cabo los comicios,
y en este sentido pues fue un mensaje que envió la Comisión Interamericana de que también el sistema de peticiones y casos individuales era una vía para determinar si en casos específicos se habían violado o no los derechos políticos de las personas que acudieran ante la misma. Y así fue como en unas elecciones, porque no fue solo el informe 190, sino también hubo otros que se acumularon que hacían referencia a los comicios no solo de Chihuahua, que habían tenido lugar en 85, sino también otros en los años 86 y 87 en el Estado de México y en Durango, y en Nuevo León, en México. Y allí lo que se alegaba era que la decisión correspondiente, final, sobre la validez de las elecciones correspondía a un órgano de naturaleza política, ¿verdad? Era un sistema contencioso político en que era el Congreso correspondiente, los colegios electorales que se ubicaban en el Congreso, al respecto de lo cual no había tampoco, me estoy refiriendo en México en esa época, no había un recurso, esa fue la conclusión de la Comisión Interamericana, un recurso efectivo ante un tribunal tercero imparcial previamente establecido, lo cual se consideró que violaba los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así pues, sí, en ese mismo informe la Comisión Interamericana hizo referencia a que ya en México tenían conocimiento que se habían empezado a crear en el ámbito federal y en diversas entidades federativas un tribunal electoral similar al que ya había en otros países de la región, y que esto pues tuvo como consecuencia que no se le, si bien se consideró que en ese momento había una responsabilidad internacional por parte del Estado, pero ya no fue necesario como garantía de no repetición que se estableciera un tribunal electoral, porque reconoció que ya se estaban estableciendo en diversas entidades federativas las involucradas este tipo de tribunales electorales. Otro caso fue también relevante, quizás también relacionado con México, el de Castañeda-Guzmán contra México en 2008, en donde lo que se está, si bien en el origen era de un ciudadano que había pretendido ser candidato independiente, como en México existía para las elecciones presidenciales en ese momento que solo los partidos políticos podían postular candidatos, y ante la solicitud de un ciudadano que quería ser candidato independiente y se le negó por la autoridad electoral el registro correspondiente, ante eso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de haber utilizado la vía de amparo, no la obtuvo. El caso es de que la comisión, se desechó esa demanda de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, lo que actualizó que acudiera a la Comisión Interamericana, y ahí la Comisión Interamericana lo que resolvió ya en el análisis del informe de fondo, no voy a hacer referencia a que hubo una medida cautelar, pero lo que resolvió la Comisión es que no había, no era violatorio del artículo 23 de la Convención Americana, o sea, no se habían violado los derechos políticos del ciudadano, porque atendiendo a las particularidades del régimen electoral mexicano y haciendo un juicio de proporcionalidad que después también lo resolvió de esa manera la Corte Interamericana, no era estrictamente violatorio de los derechos políticos del ciudadano, porque no había un ámbito de apreciación nacional, no lo calificó así, pero equivale, en que de regulación por parte de un Estado que permitía que atendiendo a las características en ese momento, y esto lo estableció la Corte, prevalecientes en México, no era, reitero, había
objetivo o un fin legítimo, ¿verdad? Atender a las razones de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. La Corte Interamericana consideró que había un interés público legítimo de restringir las candidaturas para ser presidente de la República a que fueran solo postulados por partidos políticos con el objeto de fortalecer el sistema de partidos políticos, que fue lo que había planteado el Estado mexicano, que perdón, sí, gracias, qué gentil. Gracias. ¿Se ha oído? Gracias, muy gentil. Espero que sí hayan escuchado lo anterior. Muy gentil, Vanessa. Entonces, comentaba que ese fue, llamémosle, la justificación, el argumento que esgrimió el Estado mexicano, que estaba transitando de un sistema de partido político hegemónico, ¿verdad? Ustedes recordarán que durante más de 70 años en México había ganado siempre el mismo partido político todas las elecciones presidenciales y estaba transitando a un régimen de partido político, un sistema de partidos más competitivo, y que esto justificaba que en determinado momento pudiera restringirse el que pudiera haber candidaturas independientes. Hay otros argumentos, si quieren los discutimos, no me quiero explayar más, pero este fue el argumento. Lo relevante, donde sí se condenó a México, entonces no se condenó a México por haber violado el artículo 23 de los derechos políticos, sino porque no se había ofrecido al Estado, o sea, al ciudadano Castañeda Guzmán, un recurso efectivo en el que pudiera plantear la presunta inconvencionalidad de una norma legal que establecía que solo los partidos políticos podían postular candidatos, con independencia de que no era inconvencional. Al final no consideró esa norma legal inconvencional la Corte Interamericana. Sin embargo, el hecho de que no hubiera habido un mecanismo interno, una instancia interna, un recurso efectivo interno ante un órgano nacional en que se pudiera hacer valer la presunta inconvencionalidad de esa norma legal, eso sí consideró la Corte Interamericana, y también así lo habían considerado previamente la Comisión Interamericana, violaba el artículo 8 y 25 en cuanto a la ausencia de un recurso efectivo para hacer valer para poder proteger sus derechos. Bien, hay comento de estos también, derecho a la participación política, menciono el de State Solidarity Committee contra Estados Unidos de América. En 2003 la Comisión Interamericana sostuvo que la Constitución de los Estados Unidos era también violatoria de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la medida en que los ciudadanos del Distrito de Columbia solo podían elegir, en los términos del artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de 1787 establece que solo pueden votar los ciudadanos del Distrito de Columbia en las elecciones presidenciales, pero no pueden votar para representantes o para el Senado, o sea, ni para representantes ante la Cámara de Representantes ni para senadores. Y entonces esto era violatorio de la declaración. O el caso, por ejemplo, de Andrés Alden Zócar contra Chile, en donde también consideró la Comisión Interamericana que la Constitución de Chile de 1980, que establecía que aquel jefe de Estado que concluyera su periodo podía ser, ser senador vitalicio, ¿verdad? O asignaba, había una serie de senadores asignados, pero que no eran de elección popular, sino eran nombrados, por ejemplo, algunos por la Corte Suprema de Justicia o por alguna otra instancia corporativa, lo cual equivalía a que aproximadamente un 25% de los miembros del Senado no tuvieran origen popular. La Comisión Interamericana consideró
que eso era violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecía el derecho a votar y ser votado, y así como para participar, el derecho a la participación política para elegir representantes, ¿verdad? En fin, son ejemplos. Ya me estoy extendiendo demasiado. Permítame decirle uno de libertad de expresión, y que me voy a referir precisamente al informe 22 de 94 de Verbitsky contra Argentina. Este informe es una solución amistosa, ¿verdad? Aquí lo relevante es que se abrogó una ley de desacato, ¿verdad? O sea, la Comisión Interamericana, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha impulsado que varias leyes que sancionan el ejercicio, incluso con penas privativas, o sea, se considera delito el ejercicio de la libertad de expresión. Eso nos referimos por leyes de desacato. Consideró que estas leyes de desacato eran violatorias del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así lo estableció por primera ocasión en un caso Verbitsky. Pero aquí lo relevante es que ante una petición fue una solución amistosa, ¿verdad? Entonces, una solución amistosa que lo homologó, el acuerdo de solución amistosa lo homologó la Comisión Interamericana, que tiene la función de precisamente aprobar o homologar, en su caso, los acuerdos de solución amistosa. Y es significativo porque puede uno percatarse cómo a través de un acuerdo de solución amistosa puede implicar reconocimientos de responsabilidad por parte del Estado, pueden incluso acordarse que medidas de reparación o incluso garantías de no repetición, como fue la derogación de una ley, ¿verdad? Todo a través de un acuerdo de solución amistosa. O sea, cuestiones, mientras que estos informes no han llegado, salvo el de Castañeda Goodman, los otros no llegaron a la Corte. Es labor de la Comisión Interamericana que realiza, ¿verdad? Y no se plantearon ante la Corte. Como un informe de solución amistosa, obviamente no llegó a la Corte. Otro informe que también destaco, el de violencia doméstica, un caso muy trágico de María de la Peña, que fue un informe también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del cual se estableció la responsabilidad internacional de Brasil en virtud de no haber contado con protocolos idóneos de investigación con perspectiva de género para erradicar primero atender debidamente, con la diligencia debida, los casos de violencia doméstica. Esto dio lugar, este informe de la Comisión Interamericana, que no se planteó ante la Corte Interamericana porque el Estado asumió y decidió atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana, y que se tradujo en una ley que se lleva el nombre de María de la Peña, que fue pues una mujer muy valiente en la defensa de sus derechos, pero que había sido víctima de una violencia tremenda que la había dejado casi parapléjica, ¿verdad? Entonces, pero nuevamente es un caso, ¿verdad?, que no llega ante la Corte Interamericana, pero que son parte de los trabajos de la Comisión. Ya no me voy a detener tanto acá. Pasemos a otro de los instrumentos más eficaces de protección de los derechos humanos, que es sin duda las medidas cautelares, que desde hace aproximadamente unos 30 años, más de 30 años, desde la década de los 80, la Comisión Interamericana asumió entre sus mecanismos que en casos de gravedad, urgencia y riesgo de irreparabilidad, la posibilidad de otorgar medidas cautelares. Y digo que es uno de los instrumentos más eficaces de protección de los derechos humanos. Una vez que si se actualizan estos requisitos, gravedad, urgencia y daño irreparable, se otorga la medida cautelar,
y si en determinado momento un Estado no acata la misma y se trata de un Estado que sea parte de la Convención y reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, la Comisión puede solicitar la medida provisional, claro, con una diferencia en que el estándar ante la Corte Interamericana es más alto, en el sentido de que se requiere para que la Corte Interamericana otorgue la medida provisional correspondiente que haya una extrema gravedad. Y cabe señalar que aproximadamente, o sea, ¿en qué pueden consistir estas medidas cautelares cuando se llegan a otorgar? Generalmente se utilizan para proteger vida o integridad, y así puede ser, por ejemplo, proporcionar escoltas o proporcionar en ocasiones un chaleco, ¿verdad?, de protección, o que se brinden las oficinas, o que haya un teléfono a través del cual la persona pueda acudir directamente a una autoridad de que está en una situación de riesgo, en fin, ¿verdad? Son diversos mecanismos que a través, y aquí cabe destacar que sin duda la labor que desempeña la Unidad Nacional de Protección de Colombia pues es muy importante en cuanto a recibir conocer de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana e instrumentarlas y acatarlas. Bien, pero no solo es para proteger vida e integridad. En ocasiones se han protegido los territorios ancestrales de alguna comunidad indígena, como ocurrió en el caso de los mapuches en 2011. Ha servido también para la protección de derechos políticos, como fue también a quienes son aquí de Colombia podrán tener presente el caso del alcalde Petro en enero del presente año, o bien en marzo, finalmente se otorgó en marzo la medida cautelar, o también puede ser para proporcionar servicios de salud. Así, por ejemplo, cuando a ciertos pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico en Paraguay, cuando era de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, sin duda son las personas privadas de libertad en América. Pero dentro de esas, las que son en los hospitales psiquiátricos, es de las personas más olvidadas de nuestras sociedades indebidamente. Y cuando se otorgó una medida cautelar por la situación de indignidad y de violaciones severas a los derechos humanos de los pacientes de ese hospital, el presidente de Paraguay lo tuvo conocimiento, personalmente se presentó y hubo una reforma significativa en el hospital involucrado. Bueno, eso, pero también ha habido, por ejemplo, el caso de medicinas a personas, el tratamiento médico para personas que con el virus de VIH en El Salvador, o por ejemplo cuando personas embarazadas, mujeres embarazadas que en países donde está prohibido el aborto de manera absoluta y ni siquiera contempla el que por razones tener acceso a un tratamiento médico pudiese tener derecho a recibir el tratamiento. Entonces, como ocurre en Nicaragua o El Salvador, hubo el caso de Amelia o de B en El Salvador o de Nicaragua, en donde la Comisión Interamericana, ante haberse rehusado a dar un tratamiento médico en dos diversos hospitales en esos países, porque podría resultar afectado el producto, o sea, el embrión. Entonces, ante esa renuncia, la Comisión de dar el tratamiento ordenó que se diera el tratamiento.
Bueno, este es el caso que cabe señalar que una tercera parte de las medidas cautelares que llega a otorgar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recibimos más de 400 solicitudes cada año, pero aproximadamente una cuarta, o sea 100 de las que se reciben tienen que ver con defensoras y defensores de derechos humanos. Lo cual es un indicador de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran defensoras y defensores. O sea, es un riesgo ejercer el derecho a defender los derechos humanos en nuestra región, ¿verdad? Entonces, de ahí que un número significativo de las medidas cautelares se otorguen a defensores que han sufrido amenazas o represalias por su labor de defensa de los derechos humanos. Puede haber también casos, o sea, muchas veces con centros penitenciarios hemos emitido varias por ya mencionaba yo, la difícil situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad, no se estiman los presupuestos debidos, etcétera, y hay una serie de abusos terribles que se han realizado. Y bueno, así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Guantánamo, ¿verdad? La Comisión Interamericana fue el primer organismo internacional en pronunciarse sobre que debía cerrarse ese centro. En un inicio la Comisión Interamericana se pronunció para que se salvaguardaran los derechos al debido proceso y a las condiciones dignas de reclusión para quienes estuvieran en Guantánamo, pero ya con posterioridad también lo amplió para el efecto de que también se cerrara ese centro penitenciario. Bien, pasando a la labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos, son las visitas in loco, las visitas de relatores. Cuando se trata de que va el Pleno o es con motivo de un acuerdo del Pleno de la Comisión Interamericana que decide visitar un país, entonces tiene el carácter de visita in loco. Ustedes disculparán, pero así coloquialmente se dice, ¿verdad? Pareciera, bueno, podría haber visitas virtuales ahora con la tecnología, pero bueno, es visitas para formular observaciones in loco, es como lo establece la Convención Americana y el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es el caso que a la fecha precisamente se han realizado por parte de la Comisión 94 visitas in loco, desde la primera que tuvo lugar en República Dominicana en 1961, como hasta la más reciente que fue de la semana pasada, que la Comisión Interamericana visitamos Honduras. Como es de su conocimiento, el año ya en 12, hace 2 años, visitamos Colombia, y el año pasado también, o sea, la visita a Colombia fue para analizar la situación general de los derechos humanos en Colombia, pero con un énfasis que tuvo la Comisión Interamericana en ver el impacto que ha tenido el conflicto armado de más de 50 años en Colombia en la vigencia de los derechos humanos, de ahí que haya denominado al informe correspondiente Verdad, Justicia y Reparación. Y en Colombia. Y también el año pasado, decía, visitamos República Dominicana, que tuvo con motivo de una pues muy no solo desafortunada, grave decisión del Tribunal Constitucional de ese país, por la cual desnacionalizó a personas que habían nacido en República Dominicana pero eran de origen haitiano. Entonces, con efectos retroactivos, desnacionalizó a esa población con una posición discriminatoria
desde la perspectiva con toda convicción de la Comisión Interamericana y como también a través de otros par de casos lo ha resuelto así la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el caso es que acudimos en 2013 y que estaría pendiente de emitirse este año emitiremos un informe sobre el resultado de la visita. El caso es de que las visitas in loco pueden tener como objetivo analizar la situación general de los derechos humanos o un aspecto específico de derechos humanos como el que mencionaba en determinado país. Y cuando no es el pleno el que acude o acudiendo más de dos comisionados, sino es alguno individual o no por acuerdo de la comisión, entonces se trata de visitas de relatores o relatoras, tiene una connotación distinta, pero por ejemplo en el transcurso del presente año el relator para migrantes y la relatora para derechos de niñas y niños y adolescentes visitaron los Estados Unidos, algunos centros de detención de personas migrantes, particularmente para analizar la situación de cómo sea la tragedia humanitaria que existe con motivo de la detención de niñas y niños no acompañados, ¿verdad? En fin, pero es otro ejemplo de las visitas que realizamos. Y como resultado de esas visitas, frecuentemente, ya mencionaba yo, se dan estos informes de país, que es la situación de derechos humanos en un país determinado. Así, verbigracia, hay 64 informes de país, o el de México en 1998, derivado de una visita en 1996, en Perú, un informe del 2000 derivado de una visita en 98, el de Honduras en 2010 con motivo del golpe de Estado, o el de Jamaica 2012, Colombia, que lo aprobamos en 2013, pero lo hice público en calidad de relator para Colombia en el mes de agosto del presente año, y es el que hacía, y esperaríamos en el transcurso de este mes aprobar el de República Dominicana y el próximo año el relativo a la República de Honduras. Pero también es importante señalar que los informes de país no solamente, o sea, no para podernos referirnos a un país requerimos el haberlo visitado. O sea, la Comisión Interamericana puede formular su interés en visitar un país, pero un aspecto que no mencioné, pero y es fundamental, es que para poder visitar un país nos deben invitar, ¿verdad? Entonces, cuando no se nos invita, a pesar de expresar interés en visitar ese país, pues la Comisión Interamericana se reserva el derecho de hacer un informe, ¿verdad? Si tiene conocimiento que la situación es grave, hace un informe, aunque no visite, y hace uso de la información pública accesible o la que se pueda llegarse por cualquier otro medio. Así, por ejemplo, se emitió un informe sobre Cuba en 1983 o sobre Venezuela en 2009, porque a pesar de haber hecho estos planteamientos, la comisión no fue invitada. Hay ocasiones, por ejemplo, en que la comisión plantea su interés en visitar un país y le dicen, no es que nos digan que no, pero nos pretenden establecer límites o condiciones. Pensemos Guantánamo, ¿verdad? La Comisión Interamericana ha expresado a Estados Unidos su interés en visitar el centro de Guantánamo y la base naval. Y sin embargo, Estados Unidos ha dicho que sí, que podemos ir, pero que solo podríamos visitar una parte porque hay cierta zona que solo es posible que la visite la Cruz Roja Internacional. Ante esa, o sea, lo que la comisión, pues, tenemos nuestros códigos en el sentido de que no aceptamos visitar un país para que nos ponga restricciones, porque no seríamos eficaces. Entonces, prefiere la Comisión Interamericana no aceptar la visita, pero nos reservamos la atribución de poder emitir un informe
sobre esa situación. Yo espero, no va a ser posible este año, pero sí en el primer trimestre del próximo año la Comisión Interamericana pueda emitir un informe sobre Guantánamo. O sea, y esto lo menciono porque es importante, tenemos un precedente, una de las visitas más paradigmáticas de la Comisión Interamericana, sin duda fue Argentina, ¿verdad? En donde la Comisión Interamericana, por diversos medios, pues había de hecho de su conocimiento que había una serie de personas que se consideran desaparecidas, pero estaban en determinado centro penitenciario. La Comisión Interamericana, e incluso recibió información la Comisión de que había un específico centro donde estaban. Primero no se dejaba asistir, la Comisión Interamericana le expresó en 1979 en su visita al gobierno de Argentina su interés en visitar ese centro. Primero hubo renuencia, después se aceptó que lo visitáramos, ¿verdad? Visitáramos, yo no estaba, que lo visitara la comisión, pero ya estando allí, ¿verdad? Se le pretendió restringir a la comisión el acceso, pues que los códigos de la Comisión Interamericana sean estrictos en cuanto a que no acepta que se le pongan límites, porque si va a ser, insisto, no sería efectiva porque puedes correr el riesgo de que nada más se utilice, yo ya te permití el acceso y pretender convalidar una situación cuando no tuvo la Comisión Interamericana de ejercer sus atribuciones a plenitud. El caso, bueno, hay varios informes temáticos, hay 8, en la actualidad son 8 relatorías en la Comisión Interamericana y una unidad. Son las relatorías que se creó en 90, la de derechos indígenas, en 94 la de mujeres, en 96 la de migrantes, en 97 se crea una relatoría especial de libertad de expresión, en 98 niñas, niños y adolescentes, en 2004 personas privadas de la libertad, 2005 afrodescendientes, 2011 de la cual tengo el orgullo de ser relator de defensoras y defensores de derechos humanos, en 2013 de personas LGBTI y en 2015, bueno, lo aprobamos en el presente año, en marzo de este año, lo de la unidad de derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito de crear el próximo año una relatoría especial. La diferencia entre una relatoría especial y el resto de las relatorías es que la relatoría especial está a cargo de una persona de tiempo completo, ¿verdad?, nombrada por la comisión, bueno, formalmente el secretario general de la OEA a propuesta de la Comisión Interamericana, pero generalmente ha sido la persona que decide la comisión previo concurso abierto y la seleccionan, ¿verdad? Entonces son personas que los relatores especiales que son de tiempo completo. Como ustedes saben, las y los miembros de la comisión pues tenemos otra ocupación, no podemos dedicarnos tiempo completo porque nuestra fuente de ingresos es precisamente nuestras labores habituales, en mi caso profesor universitario, ¿verdad? Entonces, que es nuestra fuente de ingresos y de lo que nos permite vivir. Pero de ahí pues las demás relatorías sí están a cargo de los propios comisionados y comisionadas. Pero bueno, ahí en el lado derecho no me voy a detener, pero está el número de informes que por cada tema o estudios que cada relatoría la Comisión Interamericana ha emitido, ¿verdad? O hay otros, como puede ser el informe sobre pena de muerte, que pues no encuadra en alguna de las anteriores, o sobre discapacidad. Por ejemplo, el año de la situación de los derechos humanos a cargo de la Comisión, pero que se traduce en mecanismos de protección.
Otro instrumento sin duda son las audiencias públicas y las reuniones de trabajo. Las audiencias las convoca la comisión, ¿verdad?, por decisión de quien presida la comisión, pues, o sea, para lo cual toma en cuenta una propuesta del secretario ejecutivo, pero la opinión del respectivo relator o relatora y que de carácter temático y de país, ¿verdad? Y también hay reuniones de trabajo que tienen más un carácter privado, ¿verdad? Y que son cuestiones más de seguimiento, por ejemplo, de alguna medida cautelar o seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en algún informe. En fin, son muchas veces el objeto de las reuniones de trabajo. Pero volviendo a las audiencias públicas, generalmente se advierten ciertas situaciones generales en un país o situaciones específicas o incluso subregional. Por ejemplo, la situación de defensoras y de defensores en Mesoamérica, ¿verdad? Llegan a ser algunos diputados. Cuando involucra a un estado específico, se escucha no solo al peticionario, al solicitante de la audiencia pública, sino también al estado involucrado. También cabe la posibilidad de que las audiencias públicas tengan que ver con la recepción de alguna prueba con motivo de alguna petición o caso individual. Y también, o sea, todas las audiencias públicas, sobre todo las recientes, no todas, pero los últimos 5 años, ustedes están accesibles en la página web de la Comisión Interamericana, ¿verdad? Entonces, para todos los... En diversas ocasiones hemos tenido sobre los detenidos en Guantánamo, el sistema de justicia penal en México, la discriminación estructural en República Dominicana, el desplazamiento de personas y proyectos de desarrollo en Colombia. En fin, habitualmente celebramos más de 100 audiencias públicas y aproximadamente unas 50 reuniones de trabajo. Otro de los mecanismos de protección, y ya concluyo, son las solicitudes de información, ¿verdad?, que tiene como propósito el procurarse o allegarse información sobre situaciones particulares en alguno de los estados de la región y conocer la posición del Estado sobre alguna determinada cuestión planteada por la Comisión. Cabe señalar que muchas veces basta una solicitud de información para que un Estado realmente comprometido con los derechos humanos pueda corregir una situación, ¿verdad? Es una alerta también temprana. En ocasiones hay incluso ya sea que se solicite información dentro del marco de una medida cautelar, si es que es el planteamiento de alguien, o aquí son muchas veces algo más amplio, no es un caso específico, pero se corrige, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido ocasiones en que basta, decía, que si hay una persona que haya sido víctima de algún abuso por parte de alguna autoridad, muchas veces solicita una información y pues no se trata propiamente de una política de Estado para que se violen derechos humanos, sino es un agente que no cumplió con su obligación de respetar los derechos humanos, y con estas alertas, ¿verdad?, se corrige por parte de un Estado. No las veces que debiera ocurrir, infortunadamente, pero sí hay receptividad, cabe mencionar. También podemos emitir comunicados de prensa, o sea, mientras que las solicitudes de información no son públicas, ¿verdad? Muchas veces se le dice al Estado, el punto se corrige y no se hace público. Pero hay veces que ya la Comisión Interamericana decide hacerlo público y un pronunciamiento, aquí hay algo, y por ejemplo, si hubo algunos abusos en casos de protesta social y que se haya cometido violencia o alguna represión en contra de manifestantes, pues se exige a la Comisión Interamericana que se investigue, procese y sancione a los responsables de esa violación. Ha habido ocasiones también que pues se expresa su preocupación con relación a algún proyecto legislativo, la Comisión Interamericana,
y que pudiera resultar inconvencional, y ha habido ocasiones en que el Estado involucrado decide frenar el proceso legislativo o bien reformularlo. O sea, estoy hablando de los casos en que hay receptividad en cuanto a los planteamientos de la Comisión Interamericana, que los hay, ¿verdad? Pero también debo señalar que infortunadamente no es lo más frecuente, ¿verdad? Pero sí hay esta receptividad. Bien, pues yo con esto también diría y concluiría, estas son las diversas mecanismos con que cuenta la Comisión Interamericana para proteger los derechos humanos, y ante los diversos planteamientos que nos hagan las presuntas víctimas, la Comisión toma y hace un análisis en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva, se somete a la consideración de los miembros de la Comisión y toma la determinación correspondiente. Esto es de alguna manera lo que tenía interés en plantearles, comentarles. Yo estimo que ante la escasez o infortunada insuficiencia de recursos de la Comisión Interamericana, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ante esta infortunada insuficiencia de recursos, que sí, siendo autocríticos, no siempre damos la respuesta con la oportunidad debida, pero aún si se toma en cuenta estas limitaciones, pero vemos los efectos y el impacto que pueden llegar a tener las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considero que es una de las instituciones más necesarias y que han logrado y mostrado cierta efectividad con todas las insuficiencias en nuestra América. Muchas gracias por su paciencia les agradezco mucho. Tengo algunas preguntas, les voy a dar lectura y trataré de irles respondiendo. Son muchas. Pues me limitaría. ¿A qué hora debemos concluir? Ya han de querer también descansar, pero bueno, trataré de unos 15-20 minutos darle respuesta. Muchas gracias. ¿Cuál fue la razón por la que la Comisión, al ver que el gobierno colombiano no acató la medida cautelar de Gustavo Petro, no solicitó la medida provisional a la Corte? ¿Tiene algo que ver el presidente mexicano? Sí, gracias, aprecio la pregunta. Uno de los requisitos, incluso está así normativamente previsto, para hacer un planteamiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la solicitud de medida provisional, es también escuchar el punto de vista del beneficiario de la medida. Y también en este sentido hubo algún momento en que se expresó sin interés en ir a la medida provisional y después nos expresaron que no. Y cabe señalar que cuando se estaba en esta ponderación también hubo una tutela en el ámbito interno que se otorgó en cuanto en contra del desacato por parte del presidente de la República, que también cambió la situación jurídica y como ustedes saben tuvo otro desenlace. Hay un elemento que sin duda permea en este tipo de decisiones, además de la voluntad del beneficiario, y efectivamente el precedente también, que es la ponderación de parte de del precedente que había, pero decía un elemento es que una de las reformas al artículo 25
del reglamento de la Comisión Interamericana relacionado con las medidas cautelares establece, y esto fue en un diálogo que tuvimos oportunidad de tener con la Corte Interamericana, y también un planteamiento que diversos estados, principalmente en este caso, formularon, lo digo con transparencia, y era que si ya se hace un planteamiento, una solicitud de medida provisional ante la Corte Interamericana, la vigencia de la medida cautelar va a concluir cuando hay pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana. La posición anterior de la Comisión Interamericana es que no era, yo lo sigo pensando así, totalmente incompatible que la Comisión Interamericana otorgue una medida cautelar en donde los requisitos son gravedad, urgencia y riesgo de reparabilidad. No es incompatible con un estándar, o sea, con una decisión de la Corte Interamericana de no otorgar medida provisional, cuando el estándar es extrema gravedad. Es que uno puede sostener, se trata de satisfacer un requisito de gravedad, pero no de extrema gravedad. Y entonces no es incompatible que se otorgue una medida cautelar y se niegue una medida provisional. Sin embargo, y en diálogo la Corte, que esto fue un planteamiento de que sí ya la vigencia de la medida cautelar, reitero, es una vez que se decide sobre la medida provisional, cualquiera que sea esta. Si se otorga la medida provisional, lo que rige es la medida provisional. Pero si se niega la medida provisional, ya no hay protección. Entonces, este es un aspecto que se debe ponderar por los beneficiarios de una medida cautelar y saber el riesgo que implica, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto práctico de las audiencias temáticas? ¿Cómo se pronuncia la Comisión Interamericana frente a los temas que conoce en dichas audiencias? Se prevé que estas audiencias estas audiencias podrían servir como material probatorio en casos individuales. Gracias. Sí. Entonces, el efecto práctico, ciertamente, de las audiencias son nuevamente alertas tempranas, ¿verdad? Entre otros, porque también ha sido una caja de resonancia para buenas prácticas, y también hemos llevado a cabo o han surgido, incluso muchas veces no es el propósito original de la Comisión Interamericana, sino llamar la atención a una problemática, o sea en un país específico o algo compartido en varios países. Y nos ha tocado que cuando son en varios países, o cuando son en uno solo, que nos comparte el Estado involucrado alguna buena práctica y una respuesta que ha dado que nosotros desconocíamos, ¿verdad? Y que entonces se puede también, reitero, convertir en una caja de resonancia, una buena práctica que es bueno y es importante compartirla, ¿verdad? De la que nos beneficiamos, una fortaleza institucional, una buena organización de parte de un Estado para atender de manera eficaz una problemática, pues siempre es importante. En otras ocasiones se dan alertas, oye, el Estado, la manera en que está respondiendo ante cierto problema es insuficiente y debes hacer algo, porque si no, eso tarde o temprano puede llegar eventualmente a que se nos plantee una petición de presunta violación a los derechos humanos ante la propia Comisión. Entonces tiene diversos efectos. El que en determinado momento, dice, se prevé que estas audiencias podrían servir como material probatorio en caso. Yo creo que si esa información que aporta, haciendo una extensión en caso de una petición, si esto ya es el sistema de peticiones en casos individuales, que aun cuando no se trate de una petición o caso individual, si es una información, un material ofrecido de buena fe y aportado, pues en determinado momento quien aporta un documento le puede parar perjuicio, ¿verdad? Si por ejemplo tenemos conocimiento que a través de ese material nos hace llegar cierta información a la Comisión,
que pueda eventualmente afectar o esclarecer una situación, pues yo creo que es válido. O sea, en ocasiones en los informes de la comisión sí se ha utilizado, sí se han hecho referencias eventualmente a las audiencias públicas, o bien en la labor de monitoreo a través de informes temáticos. O sea, estas audiencias se vierten en información, en informes temáticos, informes de país. Medellín, todos por la vida.